México pone en su lugar a Europa. Claudia enfrenta a periodista francesa. México responde con dignidad. Claudia Sheinbaum y el fiscal ponen en su lugar a la prensa extranjera. No todos los días una presidenta deja sin palabras a la prensa internacional. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Claudia Sheinbaum, jefa del Estado mexicano, enfrentó con claridad, firmeza y educación a una periodista francesa que, con un tono desafiante, intentó intervenir en asuntos internos del país durante una conferencia matutina. Anne de Le Monde de Francia. Quería hablarle de derechos humanos y de periodismo. Salió el libro de Ricardo Rafael sobre el caso Wallace y también hay un libro sobre el caso de Israel Vallarta que se llama El Teatro del Engaño, que salió hace 2-3 años. En esos dos libros pues demuestran que los detenidos acusados fueron torturados, en fin, un montón de horrores, y esos dos casos ahora están esperando sentencia. En el caso de Israel Vallarta, pues en primera instancia, y en el caso Wallace es un amparo que está en la Corte Suprema ahora. Dado que hay la reforma judicial, esas sentencias pues no se sabe si las van a dar tanto los ministros como la juez antes de finales de agosto. Parece que tienen tiempo hasta finales de agosto. La pregunta es, ¿no hay manera de que esos casos que son prioritarios, dado el tiempo que han pasado esa gente y dado pues las torturas y etcétera, que sean prioritarios para que no haga, para que otro juez no retoma el caso y que dura otros años? Fiscal, usted tiene más información. Es muy importante tener en cuenta algo que se ha dicho en muchas ocasiones y creo que es importante repetirlo. De acuerdo con la legislación mexicana, que es totalmente constitucional, el artículo 133 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión que la decisión de cualquier procedimiento judicial corresponde al Poder Judicial de la Federación en este caso. Es decir, esto es un asunto independiente y autónomo del Poder Judicial de la Federación que tiene que dar cuenta sobre eso. Las autoridades administrativas, a partir del momento en que se inicia una judicialización, dejan de ser autoridad y se vuelven parte. Bueno, entonces no se puede hacer nada para que los jueces dan sentencia antes de finales de agosto. Hay tiempos procesales que no los determinamos nosotros, sino los determina la ley, para poder definir la Corte pues su última instancia, que es la última instancia. Entonces habría que revisar si en este caso los tiempos procesales ya es el último momento, agosto, o puede posponerse, pero depende de la Corte. Es decir, la presidenta no puede pedirle a la Corte que posponga una resolución que pues que está por ley definida. No es algo que determine la presidenta, sino son las leyes, los tiempos procesales y el propio Poder Judicial. El hecho no fue menor. En una época en que muchos países aún miran a América Latina con aires de superioridad, México ha decidido poner límites. Y esta vez no fue con gritos ni confrontaciones inútiles, sino con argumentos, conocimiento histórico y apego a la ley. Durante la conferencia, la periodista, en representación de medios franceses, abordó a la presidenta con una serie de preguntas cargadas de insinuaciones, reclamando justicia por dos casos judiciales en curso, el de Israel Vallarta y el de Florence Cassés. Su tono sugería que México era un país en el que imperaba la impunidad, cuestionando incluso los procesos judiciales sin entender o respetar la autonomía del Poder Judicial mexicano. Sin embargo, la respuesta de Sheinbaum fue ejemplar, clara, institucional y centrada en el respeto a los tiempos y procedimientos legales establecidos. Con serenidad, pero sin titubeos, recordó que el Ejecutivo no puede ni debe intervenir en sentencias judiciales. No se dejó provocar, no se desvió del respeto que merece el proceso democrático mexicano. A su lado, el fiscal respondió con contundencia, dejando en evidencia que el sistema legal mexicano no se rige por presiones externas ni por titulares de prensa.
Citó el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, explicando que una vez que un caso es judicializado, se vuelve competencia exclusiva del Poder Judicial. No hay espacio para manipulaciones, ni siquiera para quienes vienen de Europa con aire de superioridad colonial. La reportera francesa quedó sin palabras. Insistió, cambió de tema, buscó resquicios para continuar su discurso, pero la solidez de las respuestas dejó claro algo que debería estar fuera de discusión. En México, los asuntos judiciales los resuelve la justicia mexicana. Y punto. Como si no bastara con la intromisión en procesos judiciales, la periodista también quiso cuestionar al gobierno mexicano sobre los códices prehispánicos que Francia ha mantenido en su poder desde el siglo XIX. Lejos de mostrarse cooperativa, insinuó que México debía agradecer la custodia europea de sus propios documentos históricos. Aquí la presidenta Sheinbaum no solo respondió con claridad, cedió la palabra al embajador José Alfonso Suárez del Real, un erudito en patrimonio cultural. El embajador relató la historia de los códices robados durante el siglo XIX, entre ellos el Códice Borbónico y el Códice Azcatitlán, esenciales para entender la historia cultural, calendárica y política de los pueblos originarios mexicanos. Documentos que salieron del país en tiempos de colonización y que hasta hoy siguen en manos ajenas. ¿La respuesta? México sí quiere recuperarlos y sí ha hecho las gestiones necesarias desde hace décadas, incluso con el respaldo de la Asamblea Ñañú y figuras clave de la cultura nacional como Miguel León Portilla. La solicitud no es nueva, ni caprichosa, es un derecho histórico. La pregunta entonces es otra. ¿Por qué Francia no los ha devuelto aún? Una nueva era de dignidad nacional. Lo que ocurrió en esa conferencia matutina no fue un simple intercambio entre una periodista y un gobierno. Fue un acto de reafirmación soberana. México, hoy más que nunca, sabe que no debe pedir permiso para ejercer justicia ni disculpas por exigir respeto. La actitud de la reportera francesa, que intentó intervenir como si representara una voz moral superior, fue no solo desubicada, sino simbólica del viejo mundo que todavía cree tener derecho a juzgar a los pueblos del sur, sin entender sus procesos internos. Pero lo que encontró fue una presidenta preparada, una administración firme y un fiscal que conoce la ley y la hace valer. México no es tierra de colonias ni patio trasero de potencias europeas. México es una nación con instituciones, con memoria, con voz propia, y ahora más que nunca esa voz se escucha fuerte y clara. Mientras algunos medios en el extranjero buscan enturbiar el escenario con preguntas provocadoras, el gobierno mexicano sigue enfocado en sus prioridades: justicia con apego a derecho, recuperación del patrimonio cultural, defensa de la soberanía judicial y firmeza diplomática. Claudia Sheinbaum no cedió a la presión, no ofreció disculpas innecesarias, no permitió que la desinformación tomara la conferencia, y con ello dejó en claro que este país tiene quien lo defienda. Una nueva narrativa se está escribiendo, la de un México que ya no baja la cabeza ante potencias extranjeras, que responde con hechos y no con temor, que honra su historia y que protege su presente. Francia y otros países harían bien en tomar nota.